el perdón. El título de esta enseñanza es el perdón. El tema es: sin perdón no hay salvación. Nuestra base bíblica es Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Pasemos a la lectura bíblica. La leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Tuvimos la lectura de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, en la versión Reina Valera del 1960. Pasemos a leer esos mismos versículos, esos mismos versos, en una versión un poco más actualizada, en la Nueva Versión Internacional del 1995. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios grande de poder, de gloria y infinita autoridad, Espíritu Santo, te pedimos que a través de esta enseñanza toques y sanes los corazones heridos, que el fuego vuelva a arder en los corazones, que esta enseñanza sea un bálsamo que traiga alivio y renueve las fuerzas, la fe y la esperanza. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que renueve las mentes a través de esta palabra, que sanes, restaures y enciendas los corazones que han sido lastimados por la ofensa. Oramos a ti, oh Dios, con el fin de que después de terminada esta enseñanza, aquellos quienes te escuchen puedan hacer del perdón su estilo de vida, y que de esta forma escapen de la trampa de Satanás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El perdón. Nuestro tema es: sin perdón no hay salvación. Este es un mensaje de restauración, tanto personal como colectiva. Funciona tanto para un individuo como para masas, para grupos. Nuestra base bíblica nos deja entender que el perdón no solo es de Dios hacia nosotros, sino que también nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Perdonarnos, nos dice Dios, pedirnos perdón y perdonarnos, no disculparnos ni tampoco excusarnos, sino perdonarnos tal como Cristo nos perdonó. El propósito por el cual Dios quiere que nos perdonemos es porque Él no quiere que se desarrolle un pedazo de yuca en nuestro corazón. Y cuando Dios nos da este mensaje, es porque Él quiere hacernos entender que aunque alguna vez en nuestra vida hayamos sido heridos, ofendidos, rechazados, engañados, humillados, menospreciados o traicionados, no podemos seguir con un pedazo de yuca en nuestro corazón. Entramos así a la primera sección.
¿Por qué el ejemplo de la yuca? Utilizamos la yuca como ejemplo porque sabemos que la yuca es el producto de un palo especial que contiene este fruto de la tierra. Se siembra este palo en tierra y una vez sembrado este palo en el terreno, comienza a desarrollar raíces. A estas raíces se les conoce como yucas. La yuca tiene la particularidad y la peculiaridad de que cuando es sembrada en un terreno y desarrolla, estas raíces son muy difíciles de sacar, a menos que se tenga conocimiento sobre esta labor. De esta misma forma opera la falta de perdón. Las raíces se llaman raíces de amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15 nos habla de que tengamos cuidado, pues una vez brota la raíz de amargura, esta es estorbo para la persona que la tiene en el corazón y es también estorbo y a la vez contaminación para los demás que le rodean. ¿Cómo opera esto? Se siembra el palo de la falta de perdón y este desarrolla las raíces de amargura. La persona con las raíces de amargura se vuelve una persona llena de enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La persona llena de amargura, la persona con las raíces de amargura, se vuelve una persona llena de enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así lo especifica Efesios capítulo 4, verso 31. Éxodo capítulo 15, verso 22 y 23 nos dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. La palabra amargo, amarga o amargura en hebreo es Mara. Y el pueblo de Israel no pudo beber estas aguas porque eran amargas. Hoy día son muchas las personas que han dejado que se desarrolle un pedazo de yuca en su corazón o pedazos de yuca, y de lo que tienen en su corazón se alimentan ellos, comiendo y bebiendo de esa amargura. Decimos esto sin dejar a un lado el hecho de que de lo que tiene en su corazón le va a dar a otras personas. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, verso 34, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 31, el versículo comienza por decirnos: quítense de vosotros toda amargura. Es propio preguntar: ¿de qué agua estamos bebiendo? Estamos bebiendo del río del Espíritu Santo, del cual Dios le habló a Ezequiel en el capítulo 47, donde dice Ezequiel 47: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas
hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: esas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá, entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera y entrar en estos dos ríos vivirá, y hará muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Estas son las aguas de las cuales Dios le habló al profeta Ezequiel en el capítulo 47, las cuales eran tipo de su misma presencia. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y la palabra bautizado, del origen griego donde viene, significa ser sumergido. El griego bautizo significa ser sumergido. Dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo por un solo espíritu, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Recalcamos nuestra pregunta nuevamente: ¿de qué agua estamos bebiendo? ¿Estamos bebiendo del río del Espíritu Santo, o estamos contaminando nuestra garganta, nuestro estómago, nuestro sistema y todo nuestro ser con los sucios, polutos e inmundos charcos de la amargura, el resentimiento y la falta de perdón? ¿Es la ofensa parte de nuestra vida? Ahora bien, ¿qué es una ofensa? Entramos a la segunda sección. La ofensa es la trampa de Satanás, el diablo. Hay un libro llamado La trampa de Satanás, donde el escritor presenta este planteamiento, que la ofensa es la trampa o la carnada del diablo. La palabra en griego para ofensa es escandalón, parecido a la palabra en español escándalo. Esta palabra del original griego da a entender lo mismo que una caña de pescar o un veneno. La palabra escandalón da a entender lo mismo que un veneno o una caña de pescar. Hablemos primero de la caña de pescar. Caña de pescar. El diablo pone una carnada para poder atraparnos a nosotros, que nos ve como presas. Esta carnada se llama ofensa. Si el pez ve solo la caña, difícilmente accede a morderla, pues es poco atractiva. No obstante, cuando el pez ve que tiene una carnada, accede a morder, y más si es la que le gusta. El pez se mueve a morder la carnada, y de esta forma cae en la trampa. Entonces de un pez ahora pasa a ser un pescado. Exactamente lo mismo pasa con nosotros si no perdonamos. Hemos caído en el anzuelo del diablo. Yo recuerdo que en una ocasión estuve hablando con un pescador y él me expresó lo siguiente. Me estuvo hablando que en la pesca había o hay un tipo de anzuelo, hay diferentes tipos de anzuelos, pero uno de ellos se le conoce como el Grand Prix, me dijo él, el Grand Prix. Y este Grand Prix o Grand Prix tiene no un anzuelo, sino 3 anzuelos diferentes, juntos en uno solo. Tiene 3, de las partes metálicas, tiene 3 partes metálicas juntos en el mismo anzuelo.
con el propósito de que cuando vayan a pescar, si el pez no lo atrapan con uno, lo atrapan con el otro, y si no lo atrapan con el otro, pues le resta uno más para así lograr atraparlo. Y de esta misma forma, cuando me expresó esto, recibí en mi espíritu una revelación de parte de Dios, pues me dio a entender que de esa misma forma Satanás busca la forma para poder atraparnos a nosotros, que nos ve como peces, que nos ve como presas, que nos ve como peces y quiere atraparnos. Y debemos de cuidarnos de la mayor forma posible, en ayuno, en oración, en lectura de su palabra, en obediencia, pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento. Y debemos de cuidarnos de esto que estamos hablando, porque cuando yo leí el libro de la trampa de Satanás, yo pensé, ¿cuál será la trampa? Dinero, drogas, malas amistades, mujeres, la hechicería, la fama. Y me sorprendió tanto saber que la trampa que Satanás utiliza es la ofensa. La ofensa es la trampa de Satanás. Bueno, pasemos a la segunda, veneno. El diablo ofende a la gente tal como se le pone veneno a un ratón. El ratón ve el veneno bonito, pero cuando se lo come, se muere. Las personas, cuando el diablo los ofende, esto es usando gente o a través de la gente, la mayoría de las veces. Pero en fin, al ofendido les dice, él o ella falló. Segundo, tú te vas a rebajar. Tercero, déjalo que venga donde ti. Y en esto debemos hacer una pausa. Esto es contrario a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, donde Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí queda claramente establecido que no importa si somos los ofendidos o los ofensores. Jesús nos dice que tenemos que ser los restauradores de la relación e ir y reconciliarnos. Cuarta, esta no es la primera vez. Número 5, no se puede ser tan bueno. Y aquí hacemos nuevamente una pausa. Véase Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice lo contrario. Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos, si no desmayamos, si no nos rendimos. Número 6, no se puede confiar en nadie. Número 7, y eso que es cristiano. Esta depende si el ofensor es cristiano. Próxima, todos son iguales, son unos hipócritas. Y prosigamos con esta siguiente, no seas tonto, ingenuo o necio. Recordemos que esta es la voz satánica hablando a nuestra mente. La última, pero más destructiva y más ofensiva es, defiende tus derechos. Hasta en términos legales nos habla Satanás, como si fuera abogado. Satanás se disfraza de todo. En fin, si no perdonamos y decidimos hacerle caso a la voz satánica en vez de a la voz divina, a la voz del diablo en vez de a la voz de Dios, estamos cayendo en la trampa de Satanás. A manera de resumen, la yuca impide el desarrollo de la semilla
de la cual Jesús nos habló en la parábola del sembrador. Puede ver Mateo capítulo 13, verso 1 al 23, la cual Jesucristo dijo que era su palabra. Lucas capítulo 8, verso 11, o visto de otra forma, su propósito en nuestras vidas. A manera que si la semilla no germina, no podemos tener frutos. Esto nos lleva a entender que si la semilla no germina, no podremos tener frutos. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos habla de este fruto, el cual comienza con amor, que es el fruto del Espíritu Santo, acompañado por 8 más. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:24 dice el porqué. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Permítame repetir nuevamente el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es: número 1, amor; número 2, gozo; número 3, paz; número 4, paciencia; número 5, benignidad; número 6, bondad; número 7, fe; número 8, mansedumbre; número 9, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Gálatas 5:24, ¿por qué? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo, quien escribió esto, dice que lo hacía todos los días, porque en 1 Corintios 15:31 él dijo: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hay una muerte al yo cada día. Podemos decir entonces que si la yuca no es removida, la semilla no germina. Si la semilla no germina, no hay árbol. Si no hay árbol, no hay frutos. Si no hay frutos de arrepentimiento, no hay salvación. Entonces podemos decir que sin perdón no hay salvación. Por lo tanto, la solución es perdonar. De lo contrario, Dios no nos perdonará. Mateo capítulo 6, verso 12 al 15, donde habla en el Padre Nuestro, Jesús habla en el Padre Nuestro sobre esto, y tenemos que hacerlo 70 veces 7. Vea Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. 70 veces 7. Vamos a procurar entender más ampliamente lo que significa 70 veces 7. Esto suena como un número grande. ¿Cuál será verdaderamente el significado de esta cifra? ¿Será literal o simbólica? ¿Tendrá esto un sentido más profundo, más amplio del que hemos entendido hasta ahora? Se dice que 70 veces 7 puede ser 70 multiplicado por 7. El resultado de esta multiplicación sería 490. Ahora bien, también se dice que 70 veces 7 significa 70 elevado a la 7, 70 elevado a la séptima potencia. Esto cambia los números un poco más, pues la cifra numérica es mucho más grande. El número es 576 trillones 480 billones 100 millones. En otras palabras, lo que Jesús nos dejó dicho fue que teníamos que perdonar siempre, porque por más que nos ofendan, jamás en un día y ni siquiera en toda nuestra vida podremos llegar a esta cifra, y lo que es peor aún, mantener la cuenta de tantas ofensas. Recalcamos que es una ofensa. En la psicología se le llama trauma, en la teología y en la Biblia se le llama herida, y nosotros comúnmente y culturalmente le llamamos una mala experiencia. Existen 3 formas de ofensa. Número 1, la agresión física, tales como puños, patadas, bofetadas, cabezazos, escupidas y entre otras. Segunda,
entre las tres formas de ofensa es la ofensa por palabra. No solo existe la ofensa o el maltrato físico, sino también el verbal. Por ejemplo, son muchos los varones que se jactan de que ellos nunca golpearían a su madre o a ninguna mujer, esto es físicamente. No obstante, maltratan verbalmente a su esposa y algunos a sus hijos. Esto es en el caso de los varones, pero esto no se limita a algo que hacen solamente los hombres o los varones, pues la Biblia dice en Santiago capítulo 3 verso 2, en la Reina Valera de 1960, dice de la siguiente forma: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Nueva Versión Internacional dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, o sea, en palabra, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. La tercera forma de ofensa es a través de un hecho o un gesto. Sin necesidad de decir nada, se dice que lo que uno hace grita más fuerte que lo que uno dice, que un hecho habla más que 1000 palabras. Lo que uno hace grita más fuerte que lo que uno dice. Y existe lo que conocemos como el lenguaje corporal. En inglés esto se conoce como el body language. En español se le llama lenguaje corporal. Pasemos a la tercera sección. Entonces, en fin, ¿qué es perdonar? Para definir qué es perdonar, es propio preguntarnos primeramente qué no es perdonar. A veces se hace difícil perdonar porque en realidad no tenemos un conocimiento amplio ni una plena comprensión de lo que esto significa. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es esperar que el tiempo pase para que borre las heridas. No es decir que las palabras se las lleva el viento. No es simplemente decir, ya yo lo perdoné, o yo la perdoné, ya yo la perdoné. Podemos decirlo solo de la boca para afuera, pero examinando a profundidad nuestra realidad mental, emocional y espiritual es otra. El perdón no es una opción, sino una obligación. No es un sentimiento, sino un mandamiento. Entonces, de vuelta a la pregunta, ¿qué es perdonar? Perdonar es, yo voy a repetir esto 2 veces, restaurar una relación. Número 1, restaurar una relación. Número 2, limpiar nuestra alma. Perdonar es limpiar nuestra alma. Número 3, abrir la puerta para accesar el próximo nivel. Perdonar es abrir la puerta para accesar el próximo nivel. Número 4, perdonar es prepararnos y posicionarnos para la gloria venidera que Dios va a derramar. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 18 que él tenía por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice el versículo, no eran comparables con la gloria venidera que en nosotros había de manifestarse o ha de manifestarse. Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Santo y poderoso es el Señor. Y también decía en 2 de Corintios capítulo 4 verso 15 al 18, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios tiene el propósito de derramar su gloria sobre nosotros. Él no comparte su gloria con nadie, dice Isaías 42, versículo 8. La palabra de Dios dice en Isaías 42, 8, que Él no comparte su gloria con nadie, pero sí estamos plenamente convencidos de que Dios sí deposita su gloria sobre alguien, de que Dios sí muestra su gloria a través de alguien, de que Dios sí está en el propósito de derramar su gloria, como él dijo en su palabra, como le reveló al profeta Joel, al profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, donde dice que en los postreros días Él había de derramar de su espíritu sobre toda carne. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el cual Dios tiene en mente, tiene dentro de sus propósitos, o dentro de su propósito, derramar esa manifestación de gloria. Pero no podremos recibir esa manifestación gloriosa que Dios está derramando si no perdonamos. El perdón es el prerequisito para poder entrar en esa dimensión de gloria. El perdón es prepararse y posicionarse para la gloria venidera que Dios va a derramar. Es como, por ejemplo, tener un vaso y tomar un galón con agua, jugo, o si quiere tener una vasija y tener aceite y querer derramarlo en esa vasija, o con el ejemplo anterior, querer derramar el agua, la leche, el jugo. Pero si ese vaso no está posicionado correctamente, lo que sucedería es que el líquido no entraría en el recipiente y el contenido se perdería. De igual forma, si no perdonamos, no estamos en la posición correcta para Dios derramar su gloria sobre nosotros. Y por ende, su gloria se perdería, si se permite usar esa tipología para hacernos entender de una mejor forma. Y a Dios no le agradan las pérdidas, pues dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Si eso es en cuanto a las almas, cuánto más no lo será con su gloria, que la cuida tanto que no la comparte con nadie. Cuánto más no lo será con su gloria, que la cuida tanto que no la comparte con nadie. Así que debemos de mantener esos principios en mente. A Dios no le agradan las pérdidas. Por tanto, debemos perdonar para que Él pueda, o para que estemos en la posición correcta y así poder recibir lo que Él quiere derramar. Porque si no estamos en la posición correcta, no podremos recibir lo que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Segunda de Pedro 3:9 se encuentra esa palabra donde dice que Él no quiere que nadie perezca o que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese caso se aplica para la salvación. Pero entendamos pues que Él quiere derramar su gloria, pero si no estamos en posición, no podremos recibir esa gloria que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Número 5, perdonar es saldar una deuda. Por eso, cuando Cristo nos perdonó, Él saldó nuestra deuda. Y ahora nos corresponde a nosotros saldar la deuda de aquellos
que nos han ofendido. Y para esto debemos de ir a Mateo capítulo 18, verso 21 al 35, del cual hablamos ahorita un poco sobre 70 veces 7. Aquí dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, lo cual ya explicamos ahorita. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él significa apretándolo, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dijo Jesús, hará con vosotros, con ustedes, si no perdonáis. Ustedes no perdonan de todo corazón, cada uno a sus hermanos, cada uno a su hermano, sus ofensas. Aleluya. En esta palabra, Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces había de perdonar al hermano que pecara contra él. Hasta 7. Y pregunta hasta 7 como si fuera una cifra grande, un número grande. Pero Jesús le dice que no 7, sino hasta 70 veces 7. Y entonces le refiere una parábola, hace uso de su estilo de enseñanza y le refiere una parábola. Y le dice que un rey comenzó a hacer cuenta con sus siervos, y haciendo las cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y este no podía pagar, y su señor le ordenó a venderle a su mujer, a su hijo y todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Debemos de entender que el rey es Dios en esta parábola, que es una enseñanza, una empleación de un ejemplo natural para ilustrar una verdad celestial. En esta parábola Jesús está hablando de un rey, y ese rey es Dios, es Él mismo. Y el siervo que se presenta, que no podía pagar, éramos nosotros. Muchos pecados, muchas cosas malas que habíamos hecho, no podíamos pagar, porque no hay dinero ni oro. Dice 1 Pedro 1:18 al 20 que no fuimos comprados con oro, ni plata, ni con cosas perecederas como esas, sino con la sangre de Cristo. Si no fuera por la sangre de Cristo, por su gracia, no podríamos haber pagado nuestra deuda de pecado. Y el Señor entonces dice en la parábola que el Señor una vez vio postrado al siervo
que le decía, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, bien, sabiendo que no podía pagarlo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una vez Dios nos perdona a nosotros que no podíamos pagar por nuestros pecados, pues se espera de nosotros que salgamos a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros, no a perdonar pecados, sino a perdonar las ofensas de la gente, a perdonar a la gente cuando nos ofenda. Pero saliendo aquel siervo, dice el verso 28, que halló a uno de sus consiervos, de sus trabajadores, de los trabajadores que le debía a él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, apretándolo, le ahogaba, lo estaba ahogando y le diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En este momento, este consiervo es tipo de las personas que nos ofenden. Dios, movido a misericordia, dice el verso 27, que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. La palabra movido a misericordia viene de la palabra esplanchna o nisomai, la cual significa que por un acto divino es inclinado a una compasión. Misericordia viene de la palabra miseri-cordia, miseri de miseria y cordia del griego cardia. O sea que en la misericordia de Dios puso su corazón en nuestra miseria. Antes de conocer a Dios éramos miserables y Él puso su corazón en nuestra miseria, y viendo que no podíamos pagar la deuda nos perdonó. Y una vez recibimos el perdón, se espera que perdonemos, pero una vez somos ofendidos, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo que Dios hizo con nosotros, o hacer lo que este siervo estaba haciendo, que a quien le ofendió lo agarró del cuello y no lo quería soltar. Y a pesar de que le rogaba, como él le rogó en un momento al rey, a pesar de que la gente que no quiere perdonar, a pesar de que la persona le rueguen que lo perdone, así como él en un momento le rogó a Dios y Dios lo perdonó, pues se ve tentado a seguir haciendo como este siervo malvado, quien lo estaba apretando fuertemente y le decía que tuviera paciencia, y él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel. El consiervo le decía, págame mi dinero. El consiervo decía, ten paciencia conmigo. Y el siervo decía, no, págame mi dinero, yo quiero mi cuarto. Quiero money, quiero el dinero. Y él no quiso. Y una vez entonces lo echó en la cárcel, los demás consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Cuando no perdonamos, Dios nos llama a cuenta y nos dice, yo te perdoné todos tus pecados, los cuales tú no podías pagar por tu propia cuenta. ¿No se supone que tú hicieras lo mismo? Entonces, dice el verso 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando la persona no perdona, es entregado en mano de los verdugos, en mano de los demonios, para que lo opriman, lo golpeen hasta que decida perdonar. Por eso muchas personas que no perdonan luego enfrentan las consecuencias de no querer perdonar, pues empiezan a estar llenos de tristeza, de amargura, empiezan a enfrentar problemas de insomnio, no pueden dormir. Incluso se dice que muchos de los casos, algunas personas llegan a tener enfermedades físicas, las cuales los médicos ni siquiera logran descubrir, y se piensa que, o se puede determinar
que es porque no son producidas naturalmente, sino que son enfermedades del alma, son enfermedades almáticamente, las cuales repercuten, afectan el área natural y espiritual. Pero la solución es solo una, y es perdonar. Por eso perdonar es igual a saldar una deuda. Recalquemos nuevamente o recapitulemos. Perdonar es, número 1, restaurar una relación. Número 2, limpiar nuestra alma. Número 3, abrir la puerta para accesar el próximo nivel. Número 4, prepararnos y posicionarnos para la gloria venidera que Dios va a derramar. Número 5, saldar una deuda. En fin, y esta es mi favorita, perdonar es recordar sin dolor. De manera que si recordamos lo que sucedió y todavía nos duele, no hemos perdonado. Por lo contrario, cuando perdonamos, no nos causa dolor hablar o pensar en lo que sucedió. Conclusión: la solución es practicar el ejercicio de perdonar. Durante el transcurso de nuestra vida practicamos algunos ejercicios o deportes como levantar pesas, jugar baloncesto, jugar béisbol, jugar voleibol y entre otros deportes o ejercicios. Pero el ejercicio o deporte más grande, más importante que podemos aprender es el ejercicio de perdonar. Lo practicamos en 3 formas o pasos. Número 1, perdóname en lo que te haya ofendido. En esta forma de perdón pedimos perdón a quienes hemos ofendido. Número 2, yo te perdono. En esta segunda forma de perdón perdonamos a aquellos que tenemos a nuestro alcance de perdonar. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, que nosotros tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Y de hecho, si usted no ha recibido el perdón de Dios, se le hará imposible poder cumplir con la tercera. Así que le animo a que ore conmigo así: Padre Celestial, perdóname. Señor Jesús, límpiame. Espíritu Santo, vivifícame. Dios, te pido que me perdones. Señor Jesús, con tu sangre borra todos mis pecados. Y Espíritu Santo, lléname. Te doy gracias, Señor, porque tu sangre limpió todos mis pecados. Amén. Amén y amén. Ahora, para concluir de lleno, vamos a la número 3. Se enseña psicológicamente que cuando una persona tiene un trauma, una herida, debe de tomar una silla e imaginarse que quien lo ofendió está sentado en esa silla y decirle a esa persona que aunque ella le haya causado mucho daño, usted no está dispuesto a seguir sufriendo ni a seguir caminando herido. Por tanto, usted la perdona. Así que número 3, a pesar de todo lo que me hiciste, te perdono. Aunque no tengamos la persona a nuestro alcance, en nuestra mente le decimos lo siguiente: piense en esa persona que le ofendió y diga conmigo las siguientes palabras. Imagínenselo en su mente, imagínenselo que él está ahí con usted y que usted le va a decir las siguientes palabras. Y dígale por favor las siguientes palabras: tú me ofendiste, me heriste, marcaste mi vida de una forma muy negativa, pero yo no estoy dispuesto a seguir sufriendo ni a seguir caminando herido. Por tanto yo te perdono, porque Jesús me perdonó. Amén. Amén y amén. Aleluya. A Dios sea toda la gloria, que hace todas las cosas posibles. Dios bendiga a todo aquel que pueda tener acceso a esta enseñanza. Que Dios bendiga a toda aquella persona que pueda tener acceso a esta enseñanza. Dios bendiga a todo
ese grupo de intercesores que Dios ha levantado como escuderos que se acuerdan de mí en sus oraciones. Esperamos que la llama y el bálsamo de esta enseñanza haya tocado y pueda seguir tocando, sanando y restaurando y encendiendo muchos corazones que han sido lastimados, heridos por la ofensa. Es nuestra oración que usted pueda hacer del perdón su estilo de vida y de esa manera escape de la trampa de Satanás. Dios le continúe bendiciendo. Este fue su amigo y hermano en Cristo, Héctor Jiménez González. Dios le bendiga.